Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión integral del taller de biodiseño online. Yo soy Edith Medina, fundadora y directora de Biology Studio y estaré pues acompañando esta sesión con ustedes. Y hoy hablaremos un poco y de manera un poco sintetizada sobre lo abordado en los 3 módulos anteriores que ustedes ya han repasado en el taller de biodiseño. No podemos comenzar sin antes empezar a definir qué es diseño. Si bien existen muchos conceptos sobre diseño, nosotros nos adherimos a este que nos parece importante, que acota y que visibiliza que nuestra realidad material, todo lo que se integra alrededor de ella, pues evidentemente tiene que ver con diseño. No importa si nosotros nos enunciamos como tal, como diseñadores o no, o diseñadoras, o en el mundo del diseño, sino que tiene que ver más con esta noción de que cada vez que nosotros tomamos decisiones, estamos diseñando. Entonces, la definición con la que vamos a acotar, digamos, toda esta revisión que hemos hecho o que vamos a hacer en los siguientes minutos y que ustedes han hecho a lo largo de los 3 módulos, tiene que ver con la Declaración de Diseño de Montreal. La aplicación de la intención, el proceso a través del cual creamos los entornos materiales, espaciales, visuales y experimentales en un mundo cada vez más maleable por los avances en tecnología y cultura material y cada vez más vulnerable a los efectos de la liberación del desarrollo global, con todo lo que ello implica. El cambio climático, evidentemente pandemias, la implicación de la tecnología digital y la tecnología material, todo lo que implica está de alguna o de muchas maneras involucrando al diseño. En ese sentido, esta frase nos parece muy idónea para hablar de lo que hacemos cuando diseñamos. Cuando se diseña algo, se toman decisiones importantes que impactan en cómo se fabrica, cómo se usa y qué sucede cuando ya no se necesita ni se desea. Entonces, esto es muy importante porque cuando hablamos de biodiseño y que ustedes lo han estado revisando, de diseño circular, diseño regenerativo, metodologías como Cradle to Cradle, que lo vamos a revisar un poco, están hablando de todo un proceso y de que tomamos decisiones a la hora de aplicar estas metodologías y de pensar los materiales, su obviamente uso, su desecho y también el cómo se va a consumir. Entonces creo que eso es también muy importante. Ahora, también es muy importante saber en qué parámetro estamos definiendo o conceptualizando el biodiseño. Vamos a manejar como biodiseño a ese proceso de diseño en donde se utilizan organismos vivos en la composición de materiales y o servicios ofrecidos a sociedades. Y esto es muy importante porque usualmente cuando hablamos de biodiseño pensamos en la construcción material del contexto a partir de sistemas vivos, pero no en la construcción de servicios o procesos o sistemas de producción. No solo cuando biodiseñamos vamos a biodiseñar objetos materiales, sino también procesos y sistemas que se involucran con sistemas vivos. Otro apartado muy importante, que creo que aquí viene mucho la confusión, es la biofabricación. Cuando biodiseñamos, pensamos en el sistema vivo y en cómo aprovechar y tener una relación colaborativa con ese sistema vivo para generar un objeto o para generar un proceso o para generar un sistema o bien un servicio. Y cuando hablamos de biofabricación, estamos hablando básicamente de fabricar un objeto, ¿no? De un proceso de fabricación en donde se van a hacer a lo mejor lámparas con micelio de hongos o un proceso para fabricar celulosas bacterianas para macetas, ¿no? El textil bacterial o el papel bacterial, etc. Entonces, estas diferencias importantes entre biodiseñar y biofabricar son importantes porque la mayoría de veces si nosotros solo pensamos en la biofabricación, pensamos en la estructura material del objeto que ya va a ser usado o que va a tener una función utilitaria, pero no estamos pensando en el paso anterior tan importante para saber cómo se va a desarrollar, de dónde viene el proceso incluso de distribución, de desecho que tiene ese sistema vivo
obviamente transformado en un objeto, proceso o sistema. De ahí la importancia de saber que cuando hablamos de biodiseño, hablamos de este apartado de el desarrollo o la utilización de organismos vivos, de sistemas vivos que componen a materiales o servicios y que obviamente van a estar en interacción o interrelación en sociedades, comunidades o con personas. Y eso es muy importante. Ahora, al hablar de biodiseño, vamos a hablar también de biología y de sistemas biológicos. ¿Por qué la biología ha resultado uno de los elementos más importantes o campos de estudio más importantes en este momento histórico y dentro de una estructura económico-industrial? Porque nos hemos dado cuenta que es menos derrochadora. Si nosotros hacemos un ejercicio de observación en la estructura de contexto natural o ecológico, nos damos cuenta que la biología siempre está reaprovechando todo alrededor en lo que es, ya sea desde la muerte hasta los procesos que quizá no imaginamos que se pueden reaprovechar, siempre se están reaprovechando. En ese sentido, es menos derrochadora. Ahora, es más innovadora. ¿Por qué? Porque todos sus procesos, estos mismos de los cuales se reaprovechan, siempre están funcionando para generar otros procesos o sistemas de producción, degradación o incluso de depredación en sí mismo en el entorno ecológico, en el entorno natural. Y más sostenible porque a largo plazo toda esta vinculación y combinación de procesos sistémicos hacen que sea sostenible a más largo plazo, que no sea un proceso que se acabe tan rápidamente. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de trabajar con sistemas biológicos? Básicamente que nos permite prototipar a más velocidad o a una gran velocidad. Si bien esto en un primer momento, cuando nosotros estamos experimentando o reconociendo el sistema vivo, pareciera que no es así, una vez que tenemos esa información sistematizada y reconocida y visible, podemos prototipar a más velocidad. Hay un ejercicio de autorregulación y la autorregulación tiene dos complejidades. Por un lado, estamos en nuestra cultura material muy acostumbradas y acostumbradas a que evidentemente todo lo controlamos. Y la autorregulación en los sistemas vivos quiere decir que tienen sus propios ejercicios y sistemas de regularse. Por eso siempre se dice que cuando trabajamos con sistemas vivos, aunque tengamos sistematizado todo el proceso, usualmente los sistemas vivos siempre resultan que nos dan una característica propia dentro de las materialidades. Obviamente esto al pasar al laboratorio se va sistematizando y simplificando y regularizando mucho más. Y esa autorregulación de los sistemas vivos también es reaprovechable dentro de un contexto de sistema. Se escala masivamente y aunque esto pareciera extraño, en realidad no lo es. Uno de los primeros mitos que tuvimos cuando comenzamos a trabajar con sistemas vivos de manera generalizada dentro de las industrias del diseño y de las prácticas creativas es que no se podían escalar. Sin embargo, lo que hemos visto es que se pueden escalar masivamente una vez que se replica el proceso biológico dentro de un laboratorio. Y esto es muy interesante porque eso le ha permitido, gracias a estos procesos de escalabilidad, a empresas como Adidas, perdón, ahora trabajar con hongos o con piel de hongos, le permitió en algún momento, primero al MIT, al apartado de la milicia y ahora también aplicado a textiles, que la seda de araña se pudiera replicar mucho más rápido en un laboratorio que obviamente cuando la araña está tejiendo su seda. Entonces se puede escalar masivamente. Aquí podemos hacer cuestionamientos, preguntas, pero hay una posibilidad y esa posibilidad es lo que también está permitiendo que en este momento, por ejemplo, dentro de la industria de los textiles, dentro de la industria de la moda, los sistemas biológicos o el apartado de los sistemas vivos sea el segundo después de los bioderivados, de todos los residuos orgánicos y bioorgánicos, que sea el segundo campo, digamos, el segundo proceso que tiene mucho más potencial para desarrollar materiales de nueva generación. Y otra cosa importante que ustedes seguramente lo recordarán porque dentro de las metodologías de cradle to cradle y del diseño circular
también se habla de de no perder energía. Entonces, cuando hablamos de sistemas biológicos o de sistemas vivos, uno de los elementos importantes es que se pierde muy poca energía del sistema. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros hacemos un material y estamos invirtiendo en ese material energía, evidentemente al desecharlo, al volverse basura, pero no reintegrarse, estoy perdiendo una gran cantidad de energía de todo el sistema de producción. Por eso, como lo veremos más adelante, uno de los elementos importantes dentro de la metodología Cradle to Cradle es que no se pierda una gran cantidad de energía del sistema de producción, porque evidentemente eso involucra pues que haya una pérdida en general y una pérdida importante. Dentro de esto también el hablar de sistemas vivos y de biodiseño nos va a permitir cuestionar el lenguaje actual de los materiales, es decir, la definición más allá de la materia física. Y esto tiene que ver con lo primero que yo les decía. Usualmente cuando pensamos en biodiseño, pensamos en objetos utilitarios, en objetos físicos, y poco pensamos en los procesos y en los sistemas. Es decir, dentro del campo del biodiseño y la biofabricación tenemos una gran oferta de experimentación en objetos, pero no tenemos una gran oferta en propuestas de producción y nuevos sistemas de producción que generen esos productos que ya tenemos desde lugares distintos. Si bien va adherido al objeto, a veces nos concentramos más en el objeto que en el proceso y en el sistema. Y ambos son igual de importantes porque si no cambiamos el proceso y el sistema, difícilmente tendremos un proceso industrial o una cultura industrial de producción distinta o que cambia a lo largo del tiempo. Por eso, esto también nos permite justo cuestionar ese lenguaje actual que tenemos de los materiales y pensar en una definición más allá de la materia física, sino la materia intangible, esa que se genera con los procesos de sistemas vivos que todo el tiempo se están de alguna manera autorregulando y que tienen características y que tienen también respuestas completamente distintas. En ese sentido es que vamos a tener una relación importante entre el diseño y el consumo, es decir, diseñadores y consumidores. Y entre esa relación entre diseñadores y consumidores hay elementos importantes a considerar en la accesibilidad de los recursos. Es decir, que estos recursos que van a estar ahí sean permanentes. Bueno, nosotros vamos a definir de qué tipo de accesibilidad vamos a tener frente a esos recursos. Y esto se va a dar en esta relación entre diseñadores y consumidores. Nosotros podemos definir si esa accesibilidad es permanente, es temporal o es a pequeña escala. Y esto lo digo porque usualmente cuando pensamos en procesos de biodiseño y objetos con nuevas materialidades o materialidades de nueva generación, siempre pensamos en la industria, que salgan todos a una gran escala. Sin embargo, esto no es ni obligatorio ni necesario porque hay otras escalas de economía, hay otras escalas de consumo en el que no tienen que ser de gran escala, pueden ser de pequeña y mediana escala. El acceso a ese recurso que nosotros ponemos transformado en un objeto puede ser permanente o puede ser temporal, es decir, que yo decida que cierta parte de mis productos que estoy ofreciendo en ciertas temporadas tengan el acceso a ciertas materialidades y que cuando se termine esa temporada, por evidentemente ese sistema vivo que quizá tiene una mayor eficiencia en invierno, pues en verano no se ponga en disposición. Esto es solo un ejemplo para que ustedes tengan, digamos, nociones de que no tiene que ser siempre en una escala masiva, tienen que ser siempre permanentes el acceso a los recursos y que pueden ser también temporales y que hay distintas formas que no siempre es la gran industria, sino que también, o la gran economía, sino que también dentro de estas grandes industrias y esta gran economía funcionan pequeñas esferas de economías diversificadas y también de industrias diversificadas mucho más pequeñas y a escalas completamente
diferentes. Esto es importante porque a la hora de que pensamos justo en sistemas de producción, obviamente los sistemas vivos vienen de escalas de contextos naturales. Entonces, esta interrelación entre naturaleza, diseño, es decir, detonador de acciones y una producción material, van a tener una interrelación siempre muy importante y totalmente cercana. Es decir, nosotros no podemos pensar en biodiseñar si no tenemos en consideración que hay un contexto natural y que ese contexto natural, cuando yo estoy diseñando, va a detonar acciones específicas que también se van a traducir en una producción material. Y esto es importante acotarlo. La experiencia con el mundo material carece de contexto. Es decir, nosotros tenemos referencias de los contextos naturales o del mundo natural, pero la experiencia con ese mundo material usualmente no lo tenemos bien contextualizado porque está muy diversificado, porque además nosotros tenemos adherencias y tenemos como ciertos hábitos en relación a ese mundo material. Sin embargo, usualmente no está contextualizado. ¿A qué me refiero? Bueno, nuestro mundo material son los objetos dados que tenemos ya de muchas maneras preconcebidos y casi como aprendidos, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero que el mundo material carece de contexto, es que cuando a mí me llega un vaso de vidrio, cuando yo veo la carcasa de mi teléfono celular, yo no estoy pensando en el contexto en el que fue producido, con el que fue de alguna manera pues pensado, extraído y producido. Entonces tengo el contexto completamente anulado y borrado. Por eso yo decía que en el contexto natural nosotros tenemos referencias, están acotadas. Sin embargo, a la hora de transformarse en materiales, ese contexto natural, esa referencia, se separa del objeto material y entonces son objetos materiales que no tienen contextos. Entonces yo no sé casi nada de ese objeto material y de ese mundo material a menos de que me ponga a investigar. Cuando nosotros hablamos de diseño y biodiseño o de diseñar con procesos biológicos y naturales, yo tengo que tomar en cuenta el contexto de ese sistema vivo y de todo lo que implica ese sistema vivo per se como un elemento importante para biodiseñarlo. Lo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Por eso, si ustedes se han dado cuenta que en los últimos años han aparecido muchos programas educativos de estudio, de investigación, que dicen, por ejemplo, producir hongos con micelios de la región, con hongos de la región, con hongos locales, con procesos locales, con biofabricación local, porque evidentemente cada espacio, territorio, especie, dependiendo de las zonas, establece formas distintas de interrelacionar las producciones o, digamos, la sistematización de esas producciones. Y de aquí me voy a ir con el diseño regenerativo. ¿Por qué no diseño sostenible? El diseño sostenible tiene una temporalidad muy corta. Habla de lo inmediato y de enfrentar o dejar, digamos, esos procesos que tenemos, pero que no tienen un impacto a largo plazo, es decir, pensamos en lo inmediato, porque el diseño sostenible surge en un momento histórico en el que estábamos ya desarrollando un impacto importante y entonces teníamos que acotarlo, quitarlo y prevenirlo de manera inmediata. Entonces el diseño sostenible se nos vuelve insuficiente y por eso comenzamos a tener todas estas teorías y todos estos postulados acerca del diseño regenerativo. El diseño regenerativo aborda los procesos de regeneración a largo plazo. Es decir, que no solo abarque la generación más inmediata, como si lo hace el diseño sostenible, sino que se piense a largo plazo, hacia adelante, hacia el futuro. Ese futuro que es planeado en este momento y que obviamente tenga implicaciones. Por ejemplo, si hablamos de agricultura regenerativa, pensaríamos en que un cultivo pues no se sostenga solamente para producir en lo inmediato, sino que a largo plazo pueda pensarse en esos procesos en donde yo tengo, sí, una explotación de ese cultivo, pero todo el tiempo estoy pensando en que se regenere y en que se cultiven más para que pueda tener una duración a largo plazo e impacte de buena manera o eficientemente también a otras generaciones, no solo una, dos,
sino más allá de una o dos, a largo plazo. Entonces, por eso se enuncia que es un enfoque basado en la teoría de sistemas orientados a los procesos de diseño, ¿no? El término regeneración describe los procesos que restauran, ojo, esto es muy importante, renuevan o revitalizan sus propias fuentes de energía y materiales, la creación de sistemas sostenibles que integren las necesidades de la sociedad a la integridad de la naturaleza. Se toma en cuenta el contexto, ¿no? El contexto tierra, el contexto natural, pero también el contexto sociedad, y se prevé que obviamente pueda durar a largo plazo. En ese sentido, el diseño regenerativo tiene mucha relación con la teoría de de sistemas, perdón. Recuerden que yo hablaba de que usualmente pensamos en objetos, pero no pensamos en sistemas. Y los sistemas nos llevan a pensar a largo plazo y a medir y a tener en cuenta cuando nosotros estamos diseñando algo, los impactos. Y eso es importante porque, como aquí lo dice, desde una mirada basada en el potencial coevolutivo que concibe a las intervenciones antrópicas desde la imperiosa necesidad de reorientar nuestro rol para conectar las actividades humanas con la evolución de la naturaleza. Es decir, que nuestro impacto se mida, sepamos cuál es, seamos conscientes y en la medida de lo posible, en esta coevolución que vamos a tener con el contexto natural, pues obviamente que todos estamos en el mismo lugar y todos estamos de alguna o de muchas maneras. Si algo se perjudica en el contexto natural, nos perjudicamos nosotros, y si nosotros nos impacta de cierta manera negativa, también al contexto natural. Entonces vamos a hablar de procesos que restauran, renuevan, revitalizan fuentes de energía o materiales, y vamos a considerar todo ese proceso a largo plazo. Entonces, siempre pensando que el paradigma se fundamenta en la integridad e interdependencia de los sistemas vivos, sociales y bióticos. Es decir, que somos simbióticos y que lo que nos afecta a uno nos afecta a los otros y que estamos todo el tiempo interrelacionados. Por eso el diseño regenerativo tiene esta escala de mayor temporalidad y de un proceso en el que todo el tiempo se está pensando en la regeneración de todos los sistemas, comunidades, entes y procesos involucrados. Y en ese sentido también es que empezamos a ver todas estas metodologías que nos hablan de formas de producir y de formas de diseñar que tengan considerados estos procesos regenerativos. Una de ellas, no voy a profundizar mucho porque ustedes ya la revisaron en uno de los módulos, es la metodología Cradle to Cradle, ¿no? Que fue un libro publicado en el 2002 por el químico Michael Barnhart y el arquitecto William McDonough, en el que se propone una nueva forma de interpretar todos esos procesos de ecología que en ese momento se estaban generando. Sin embargo, sus investigaciones, aunque el libro se publicó en el 2002, vienen desde la década de los 80, finales de los 80 y obviamente todos los 90, que es cuando después de la crisis que empezamos a ver en la década de los 60 y 70, después de que en la Segunda Guerra Mundial el boom por el plástico comienza a revelarnos que siendo un material perfecto, indestructible, pues genera implicaciones e impactos. Y entonces comenzamos a pensar en formas de diseñar y de producir que tengan menos impacto y que obviamente consideren el cómo me voy a deshacer de eso que estoy consumiendo y que tiene un impacto a largo plazo, a muy largo plazo, en nuestro contexto ecológico. Entonces, evidentemente, estas investigaciones se consolidan en la metodología del cradle to cradle, ¿no? Entonces, ellos comienzan a hacer toda esta certificación como un libro primero, como una investigación y una metodología, y hoy ya es una certificación. Varias empresas se certifican con la empresa Cradle to Cradle para tener, pues evidentemente, esta certificación de qué consideran desde el inicio la materia prima hasta que se desecha, pasando por, obviamente, la producción, la distribución, el consumo y el desecho. Dentro de esos principios de Cradle to Cradle vamos a tener
tres principios importantes. El residuo es igual a recurso. Recuerden que cuando nosotros pensamos en residuos, vamos a pensar en todo aquello que puede integrarse al contexto natural o que puede regresar a los contextos en donde no pierden energía. Es decir, algo que se desecha y no se recupere está perdiendo energía, por lo que igual en los principios del cradle to cradle siempre se procura que todo lo que se usa regrese y no se pierda energía. Por eso considera que los productos y servicios se deben diseñar de tal forma que una vez que se acaba su vida útil, todos los elementos que lo componen puedan ser aprovechados como recursos. Entonces, este sistema elimina el concepto de desecho porque estos equivalen a recursos. Es decir, aquí no existe el desecho. Existe un recurso que pasa por un proceso de transformación y se recupera en otro proceso. Por eso habla de productos y servicios. También considera uno de los elementos importantes son las energías renovables, ¿no? El diseño de productos o servicios debe de integrar siempre como un elemento importante los sistemas de energía renovable como la solar, eólica, hidráulica o los biocombustibles o los biomateriales también. Aquí ya incluimos los biomateriales, ¿no? Entonces, siempre pensar que eso que vamos a utilizar sea algo renovable y que puede estarse regenerando con el tiempo y a lo largo del tiempo. Y a mí uno de los principios que me parece también muy importantes, porque esto considera a la complejidad, ¿no? Y de hecho lo enuncia al principio, es la diversidad. Si pensamos en la diversidad, evitamos los pensamientos antropocéntricos en donde el humano o en donde ciertas categorías, por ejemplo, como la basura, ¿no? Que es una categoría construida por el humano, también la naturaleza es una categoría construida con el humano, les quitamos la complejidad que implican y entonces los estandarizamos. La diversidad es importante, justo como lo enuncia. Los sistemas naturales funcionan y prosperan a través de la complejidad. Esto quiere decir que en lugar de crear soluciones para gestionar el impacto ambiental posterior al lanzamiento del proyecto, desde un inicio se deben apoyar e impulsar la diversidad de diseños que cuenten con un enfoque local que impulsen una mejor función. Es decir, esto traducido en pocas palabras, consideramos desde el principio las complejidades de nuestra materia prima, proceso o sistema que se va a transformar en un objeto para evidentemente darle una solución, una salida mucho más eficiente, ¿no? Desde el inicio, no al final. Porque ¿qué sucede con la mayoría de las empresas o del aspecto industrial? Es que una vez que se presenta el problema, se trata de ver cuál es como el impacto y evitarlo o disminuirlo. Sin embargo, ese impacto puede disminuirse desde el principio si se considera desde un inicio todo el análisis. ¿Por qué? Porque hay una complejidad. Esto es a lo cuando nos referimos muchas de las que hacemos investigación con materiales biológicos y biomateriales en general, cuando decimos que casi todos los procesos tienen impactos, pero que si nosotros consideramos esos impactos desde el principio, podemos generar una cantidad mucho menor de impacto. Quizá no lo vamos a evitar al 100%, pero sí lo vamos a evitar en un gran porcentaje si lo tomamos en cuenta desde el inicio a que si lo tomamos en cuenta desde el final. Bueno, más bien que si lo tomamos en cuenta al final, que ya es un poco más complejo, evitar el impacto. Entonces, estos son tres de los principios reguladores del cradle to cradle que ustedes revisaron en su módulo, donde abordábamos diseño regenerativo y diseño circular. Y hablar de diseño circular es hablar de muchos elementos que se involucran. Y también vamos a ver que hay como una serie de desgloses acerca de, el diseño circular. Sin embargo, aunque ustedes ya lo revisaron, solo vamos a abordar las cuatro etapas del diseño circular, ¿no? Y que evidentemente también le vamos a llamar diseño cerrado, pensamiento de diseño, va a tener una interrelación también con la economía circular. Y eso es muy importante para visualizar cómo nosotros a la hora de diseñar con sistemas vivos estemos tomando en cuenta todos estos elementos, ¿no?
que son importantes a la hora de acotar un diseño. No importa si es con sistemas vivos o si es un diseño que no implica sistemas vivos o a su vez que también implica hibridaciones. Uno, que ellos le llaman comprender, es decir, situar el diseño que yo voy a hacer. ¿Qué quiere decir situar? Conocer al usuario y al sistema en el que se va a involucrar ese proceso o ese objeto. Y yo también agregaría y ese territorio, es decir, conocer al usuario, al sistema y al territorio en donde nosotros vamos a acotar ese proceso de diseño que vamos a generar. Entonces, esto es muy importante porque esto hace que nosotros podamos tener un reconocimiento mucho más claro de lo que vamos a diseñar. Después vamos a definir. Una vez que yo ya tengo situado mi proceso, mi objeto o mi sistema, tengo que definirlo, tengo que acotarlo, ¿no? Entonces, ¿a qué problemática se va a enfrentar? ¿Qué quiero dar salida o solución? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Cuál es la intención de ese objeto? Bueno, yo quiero hacer lámparas de celulosa bacteriana o de micelio de hongos, porque la serie de materiales que se utiliza para las lámparas, además de tener un impacto, también a veces hacen los ambientes con el color de la luz demasiado artificiales. Puede haber como muchas razones, pero una vez que yo defino el objetivo y la intención, una vez que tengo situado, es decir, en el apartado de comprender, entonces puedo pasar a hacer, es decir, idear, diseñar y crear prototipos y tantas iteraciones y versiones como sea posible. Es decir, aquí vamos a empezar a experimentar, a hacer los procesos, a prototipar, a empezar a bajar materialmente, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a involucrar el proceso de biofabricación. Y luego tenemos el lanzamiento, es decir, este inicio del diseño y la construcción narrativa en un plano ya de salida. Es decir, ya tengo mi diseño, porque a veces lo que pasa mucho es que tengo mi diseño, pero no estoy dándole toda esa argumentación, eso que llaman ahí construir la narrativa, toda esa argumentación que mi diseño tiene para salir y que se sustenta sobre eso, ¿no? No es solo tener un objeto y tener ya la definición de ese objeto, sino también esa narrativa que le da un poder a mi objeto o a mi proceso o a mi sistema, ¿no? En donde incluso puedo visualizar el ciclo de vida, ¿no? Poner a prueba el proyecto, imaginar nuevas colaboraciones, crear una narrativa, aplicar principios de design thinking a la propia organización, llevar a cabo ciclos continuos de aprendizaje. Es decir, una vez que lanzo este objeto o este proceso, este sistema, todo lo que se implica alrededor de eso también es parte de la narrativa de mi, digamos, objeto o de mi proceso. Voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes y algunas de ustedes quizá conocen el proyecto que se llama Ecovative. Ecovative es una de las empresas pioneras o proyectos pioneros que comenzaron con la investigación y desarrollo de micelio de hongos aplicados en principio a empaques. Ahora ellos ya tienen una diversificación impresionante. ¿Cómo ellos construyeron la narrativa alrededor de su objeto y de su servicio? En primera instancia, ellos comenzaron hablando de la creación de objetos y materiales con hongos, pero obviamente eso se quedaba muy corto y era limitante. Entonces comenzaron a hablar del proceso y el sistema de hacer materiales con hongos. Entonces, en su segunda fase, digamos, empezaron a dar conferencias, a hacer mesas de divulgación sobre materiales con hongos. Posteriormente, comenzaron a comercializar los insumos y las materias primas para hacer un diseño y material con hongos y a posteriori comenzaron ya a vender los objetos hechos con, evidentemente, con un sistema vivo, con los micelios de hongos. Actualmente ellos comienzan a diversificar su investigación y ya no solo hablan de materiales hechos con micelio de hongos, sino las alternativas que los hongos dan
como materia prima para alimentación, materia prima para textiles, materia prima para construcción, materia prima para, evidentemente, empaques. Es decir, ya tienen divisiones de lo que puede ser el aprovechamiento de los hongos. Por ejemplo, tienen toda esta investigación en colaboración con otras empresas de los hongos como sustitutos, o más bien, más que como sustitutos, como acompañantes de la carne. Es decir, en vez de comer carne, puedes comer deliciosa carne de hongos, ¿no? Con otros sabores o con sabores muy cercanos. Tienen todo un proyecto. Les invito a que se metan a la página de Covative, ¿no? Entonces es muy interesante porque ellos construyen todas estas narrativas alrededor del sistema vivo hongo y todas las implicaciones que tiene trabajar con los micelios de los hongos, ¿no? Entonces, me gusta mucho también que el diseño circular visibiliza y evidencia que el diseño es un proceso iterativo que nunca termina. Deben estar constantemente probando y refinando a medida que vas entendiendo cómo interactúan tus usuarios y también el proceso con tu diseño y cómo encaja dentro del sistema, ese sistema donde nosotros vamos a dirigir nuestro diseño de una manera más amplia. Y cuando les ponía el ejemplo de Ecovative también nos visibiliza esto que les estoy diciendo ahora, que el proceso es un proceso iterativo que nunca termina y que siempre se está expandiendo. Comenzaron con producción de hongos, después los hongos como proceso, los hongos como obviamente investigación, los hongos como alimento, los hongos como regeneración de la tierra, los hongos como material, etc., etc. Entonces, es una iteración que va pasando todo el tiempo y que se va ampliando y ampliando. Es decir, no lo vean a sus objetos o diseños desde un solo lugar y váyanlo pensando desde diferentes procesos, fases y objetivos. Evidentemente, quizá comiencen con uno y con el tiempo encontrarán, pues obviamente, esas iteraciones. Aquí es un poco un formato para que ustedes vean cómo se va produciendo esto en el contexto, digamos, circular y por qué es circular y no lineal, ¿no? En donde se considera la materia prima, el diseño, la producción o reelaboración, la distribución como un elemento importante, después cuando llega al usuario, el consumo, la utilización, la reutilización e incluso la reparación, la recogida, o sea, es decir, cómo se va a hacer un residuo, después el reciclado, la recuperación, y si podemos otra vez llevarlo a la materia prima y se vuelve a hacer el ciclo, ¿no? Entonces todo el tiempo, ¿no? Está sucediendo. Y luego aquí vemos pues los 4 principios, ¿no? Que es entender, definir, hacer y lanzar, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos haciendo esto en un circuito de bucle cerrado que todo el tiempo se está regenerando, ¿no? Por eso esta relación también con el diseño regenerativo. Y todos estos métodos y estos procesos se integran a la economía ecológica. Y la economía ecológica es importante porque es un campo de estudio, en principio interdisciplinar, que no proviene de la teoría económica. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se adhiere necesariamente a la noción de capital y a estas teorías económicas que nos dicen que la economía se regenera y casi que se salva a sí misma, sino que van a tomar en cuenta, la economía ecológica va a tomar en cuenta todas esas externalidades e interrelaciones con los contextos en donde se desarrolla el proceso económico. Entonces, evidentemente, cuando digo externalidad, estoy hablando desde los impactos que puede tener una empresa en humanos, animales y territorio, o agentes no humanos dentro de un contexto, ¿no? Que a veces, por ejemplo, la teoría económica no toma en cuenta todas estas externalidades a la hora de hablar de la economía. Es decir, la economía se fundamenta en cuestiones económicas y de capital, pero no va tomando en cuenta todas estas interrelaciones que se dan con el territorio, las personas, las ideas e incluso las tradiciones. Por eso la economía ecológica vincula saberes diversos con la intención de converger conocimientos, es decir, estudia las relaciones entre el sistema natural y los subsistemas sociales y económicos también
incluyendo los conflictos entre el crecimiento económico, los límites físicos y biológicos de los ecosistemas. Lo que trata la economía ecológica es de hacer un panorama mucho más integral de lo que se interrelaciona a la hora de hablar de economía. Es decir, que nosotros consideremos todo esto que yo les decía situar, ¿no? Sitúo en el territorio una economía y entonces en ese sentido voy tomando decisiones, porque obviamente la teoría económica pues no considera todos estos elementos, no tiene esta interrelación entre los subsistemas sociales, económicos y naturales, sino solamente en el apartado económico y en algunas ocasiones en el social, pero mayoritariamente económico. Por eso todas estas nuevas, digamos, categorías de diseño circular, diseño ecológico, diseño sostenible, metodologías del cradle to cradle, se adhieren también a la economía ecológica como ese plano mucho más grande en donde se está considerando una serie de interrelaciones distintas. Y voy a pasar un poco de estos abordajes ecológicos, económicos y metodológicos para hablar también de categorías de los sistemas vivos. Y nada más como ejemplo, me gustaría poner este mapa. Quizá ustedes lo vieron. Cuando nosotros empezamos la pandemia, voy a ponerlo como ejemplo de la teoría económica y como ejemplo de los modelos económicos que previamente a todas estas consideraciones de diseño circular y economías ecológicas no se estaban considerando. Nosotros hemos vivido durante muchos años, pues obviamente con una economía basada en el petróleo, ¿no? Basada evidentemente en ciertos tipos de materiales, pero sobre todo nuestra economía basada en petróleo. Cuando sucedió la pandemia, si ustedes recuerdan, casi los primeros meses y el primer año, lo que sucedió es que se quedó varado toda la producción material que había, porque pues no había consumo, no se podía mover de un lugar a otro, e increíblemente las teorías económicas y las teorías del capital nunca habían considerado que esto podría pasar. Entonces siempre se creía que todo lo basado en petróleo y que nunca íbamos a tener un paro de economía mundial. No estoy hablando de un territorio o de otro, sino mundial. Y este mapa quiero que lo observen muy fijamente, quizá algunos de ustedes lo recuerdan, quizá algunos no, pero a mí me parece icónico para hablar de economía, diseño circular y de todas estas, digamos, disciplinas metodológicas que abarcan la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad y todos estos elementos sociales, naturales, económicos y también naturales, porque evidentemente todos esos puntos rojos que ustedes están viendo son buques y barcos parados con la producción parada a nivel mundial. Y jamás la teoría económica consideró que el consumo a nivel internacional se podía parar. Pero la pandemia nos enseñó que esa teoría económica que parece que cree que todo sucede por una generación espontánea, pues no. Y que esas externalidades que no consideraba hay que considerarlas porque son elementos importantes. Entonces veamos este mapa porque es muy revelador y nos habla de que necesitamos otras versiones, no solo de economía, sino también de diseño y construcción de nuestras materialidades y consumos. Entonces es muy interesante y pueden encontrar este mapa, pues evidentemente en las notas de los periódicos del momento, del primer año de la pandemia, y muchas notas hablando del colapso del consumo y la producción a nivel mundial. Y de ahí voy a pasar a hablar de tipologías materiales y estas tipologías, pero no son cualquier tipología, sino tipologías materiales dentro de los campos del biodiseño y de los materiales biológicos. Y estas tipologías son importantes porque ustedes están concibiendo el biodiseño, el biodiseñar para entornos, para objetos, para sistemas. Entonces, si tenemos referencias de interrelaciones entre procesos biológicos, para ustedes quizá también sea mucho más diverso poder biodiseñar. En ese sentido, la primera categoría que vamos a tener es la categoría de los materiales biológicos. Dentro de las tipologías materiales tenemos dos campos importantes, los materiales biológicos y los materiales bioorgánicos.
En este taller, por hablar de sistemas vivos, nosotros solo abordamos los materiales biológicos, porque los bioorgánicos son aquellos materiales que tienen su composición mayoritariamente de biomasa de residuos orgánicos agroindustriales domésticos y que se producen a partir de esos residuos. Por eso en este taller nosotros no los abordamos, porque es otro tipo de materialidad. Nosotros abordamos los biológicos, los que tienen que ver con los sistemas vivos, con el sistema vivo produciendo una materialidad, proceso o sistema, ¿no? Por eso decimos, los materiales biológicos son el resultado de un largo proceso evolutivo, porque obviamente tuvieron que pasar por ese proceso para sintetizar lo que ahora sintetizan, para tener la inteligencia biológica que ahora tienen. Los materiales biológicos también son multifuncionales, es decir, que tienen una variedad de propiedades que exhiben al mismo tiempo reaccionan ante el sol, son hidrofóbicos, pueden regenerar la tierra y son en ese sentido multifuncionales. De ahí que nos permitan también tener diferentes escalas a mayor o con mayor rapidez. Y esto es muy importante, el tercer elemento, es que son inteligentes, es decir, reaccionan a estímulos externos y pueden tener memorias, lo que le llamamos nosotros la memoria material, ¿no? Los sistemas biológicos mantienen esas memorias y tienen inteligencia, por eso también son autoactivos, se autorregulan y de muchas maneras, aunque nosotros no lo podamos traducir porque ellos tienen su propia traducción, toman decisiones, ¿no? No desde el lugar de los humanos, sino desde el lugar de los sistemas vivos. Y evidentemente la mayoría pues son biodegradables, lo cual es un elemento importantísimo a la hora de hablar de materiales. Pero hay otras clasificaciones que otros colegas a nivel mundial, espacios de investigación, centros de investigación, están postulando y proponiendo alrededor de los materiales biológicos. Por ejemplo, están los materiales vivos híbridos, ¿no? Que es una propuesta del MIT Media Matter y que hablan de estos materiales que se forman combinando materiales vivos y no vivos, de modo que los compuestos resultantes adquieran las propiedades funcionales de ambos. Y en ese sentido es que el Media Matter, si ustedes no conocen el MIT Media Matter, les invito a que entren a la página y puedan ver con mucho más claridad estas interrelaciones entre un material, un sistema vivo, que se adhiere con un sistema no vivo, que puede ser a lo mejor un polímero, un plástico, y que ese material resultante va a adquirir compuestos, reacciones e incluso propiedades de esos sistemas que están ahí, de esos, digamos, sistema vivo y que puede tener reacciones a la luz, ¿no? Que puede ser que tenga movimiento y que justo se desarrolla de una manera híbrida. Ellos le llaman por las siglas HLMS, ¿no? Y estos materiales son muy interesantes y por eso se les llama híbridos. Es decir, no pierden esa categoría de tener un sistema vivo, pero ya no es solo el sistema vivo. Y eso va complejizando evidentemente la forma y la construcción, pero también ahí estamos biodiseñando porque hay un sistema vivo que colabora con uno no vivo para generar un objeto, proceso o sistema con ciertas características que se pueden emular tanto del vivo como del no vivo. Y estos materiales son interesantísimos. No abordo todos los ejemplos porque son bastantes y nos llevaríamos algo de tiempo, pero les invito a que puedan visitar la página. Los otros, que ustedes seguramente conocen más, son los materiales vivos diseñados, es decir, que se definen como materiales diseñados mayoritariamente en laboratorios a través de biología sintética, obviamente también a través de biotecnología, y que estos están compuestos de células vivas que forman o ensamblan el material en sí o modulan el rendimiento funcional del material de alguna manera. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es una fibra, ¿no? Un encaje diseñado biológicamente
con ciertas cianobacterias para que responda a ciertos procesos textiles. Pero esto fue diseñado específicamente con células, con material biológico de estas cianobacterias. Es decir, este no es ese sistema vivo que a lo mejor ya está presente solo en el contexto natural, sino que se diseña en relación a otros sistemas vivos o básicamente completamente diseñado en un laboratorio. Entonces también vamos a tener a los materiales vivos diseñados. Estas categorías no son todas las categorías, sino son las que mayoritariamente nosotros al hacer la investigación hemos encontrado en digamos, en las estructuras del trabajo con sistemas vivos. Por ejemplo, recordamos una pieza o un biodiseño de una de nuestras alumnas en otras emisiones de este taller de biodiseño, en donde ella planteaba un material vivo diseñado que pudiera desde sus raíces en entornos marinos o en entornos de combinación, hibridación entre agua dulce y salada, que a partir de las raíces pudiera regenerar las partes como más profundas de estos mantos o más bien de estas estructuras acuíferas y marinas y que con lo que se producía, pues ahí, o lo que liberaran estas raíces, pues pudieran, obviamente en estos eran especies, no lo cuento a detalle, eran especies pues que estaban en esa región y que podían tener la capacidad de regeneración, ¿no? Entonces, de los territorios marinos. Entonces, era muy interesante porque ella proponía este material vivo diseñado para que cuando estuviera en ciertos procesos con entornos de agua salada, agua dulce o de agua salada nada más, pudiera liberar ciertas sustancias que regeneraran los entornos y también las pudieran limpiar. Este obviamente era un prototipo, un proyecto de biodiseño, pero que podía experimentarse y llevarse a cabo para ver, porque estaba fundamentado en algunos otros procesos de vegetación en lugares marinos que tienen estas propiedades, es decir, no estaba solo propuesto como una ocurrencia, sino también con una investigación fundamentada de otros procesos vegetales marinos que tienen estas capacidades. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. Esta imagen que ustedes están viendo es de Carol Collett, haciendo encajes con micelio de hongos. Es ¿qué podemos aprender de la naturaleza para crear formas de vida más sostenibles? Es decir, cómo miramos y observamos desde un lugar no antropocéntrico a los contextos naturales para aprender de ellas y saber interrelacionarnos de maneras más sostenibles, producir de maneras más sostenibles, consumir de maneras más sostenibles. Y esa es la gran pregunta que, si bien no tiene una respuesta única, es una pregunta que estará en la superficie y que será importante. Y en ese sentido, Carol Collett, por ejemplo, nos pone estos procesos y prototipados de sistemas de producción que involucran a sistemas vivos y que al mismo tiempo que crece una planta, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en la imagen del lado izquierdo de su pantalla, que parece una fresa negra, que en realidad es una fresa, ella propone, por ejemplo, que de las raíces de las plantas puedan crecer encajes. Obviamente sería un material diseñado, ¿no? Un sistema vivo diseñado a través de biología sintética, en donde al mismo tiempo que crece un fruto, crece un encaje o tela en las raíces de la planta. Entonces, al mismo tiempo que tengo un objeto de consumo humano, también tengo un objeto de consumo material, ¿no? Y aquí recuerdo mucho esta frase que el hogar como el alimento son dos de los elementos importantes, obviamente para la vida humana, pero que están completamente interrelacionados todo el tiempo. Carol Collett, que es una de las grandes pioneras de los diseños biológicos aplicados a entornos también de materiales textiles y que es obviamente la directora del máster de biodiseño en Central Saint Martins y la que lidera el laboratorio de investigación y experimentación que financia Louis Vuitton, pues para generar otros procesos de aprendizaje alrededor de la producción textil y la producción material de textiles con sistemas vivos. Ella ha estado investigando a partir de sistemas biológicos, sistemas de hibridación,
sistemas de diseño de sistemas vivos, valga la redundancia. Y lo que ustedes ven del lado derecho, pues son las versiones de textiles. Estas son fibras, evidentemente inoculadas con hongos para hacer hibridaciones entre textiles que ya existen, que son vegetales o que son fibras, y hongos y micelio de hongos para ver sus componentes, sus resistencias y evidentemente su fortaleza. Y Carol Collett, justo hablando de Carol Collett, propone unos ejes importantes para la vinculación del diseño y la biología. Ya que ella ha trabajado tanto con estas interrelaciones, propone pues estos ejes que a mí me parecen muy interesantes. El primero es tomar a la naturaleza como modelo. Es decir, pareciera que es obvio, ¿no? Cuando hablamos de biodiseño, pero cuando nosotros hablamos o mencionamos que es la naturaleza como modelo, la naturaleza no solo en sus objetos, sino en sus procesos, en sus sistemas, en su estructura, en su biodegradación. Por ejemplo, el diseño circular está referenciado o está inspirado en los diseños de circularidad que existen en la naturaleza. Entonces, tomamos como modelo a la naturaleza para generar las cuestiones de diseño circular. Por eso ella pone ahí que son los principios de biomimética, pero no solo aplicados a objetos, sino a sistemas y a todo lo que implica esa complejidad. También ella enuncia la naturaleza como compañera de trabajo o colaboradora, no solo como una herramienta utilitaria, sino que estamos colaborando con un sistema vivo o con un contexto natural para generar procesos, sistemas o productos. Y en ese sentido ella enuncia los principios botánicos y biológicos. Evidentemente, cuando yo pienso en la naturaleza como compañera de trabajo colaboradora, cambia mi relación instrumental y esclavista de la producción como la pensamos, la producción industrial como hoy la conocemos. Luego también pone el principio de la naturaleza reprogramada, es decir, la que podemos rediseñar a través de los principios de bioingeniería. Ustedes veían en las tipologías biomateriales o las tipologías biológicas, los materiales biológicos diseñados. A esto se refiere a una naturaleza que ya tiene una característica, pero que yo puedo reprogramar. Y esto es muy interesante porque nos permite hacer o expandir esa capacidad que ya tiene la naturaleza, siempre sabiendo los riesgos y las limitaciones. Y pongo un ejemplo muy interesante que está justo sucediendo en este momento con naturaleza reprogramada. Recuerdan que Adidas desde hace varios años, pero básicamente desde el año pasado, lanzó los tenis Stan Smith, obviamente hechos con cuero de hongos, del cuero Milo, y este cuero pues obviamente crece de cierta forma porque el hongo crece de ciertas maneras. Hoy en el laboratorio de investigación de Adidas, en el que está invirtiendo bastante dinero, lo que están haciendo es reprogramar la forma en que crecen los hongos para que no solo crezcan de una forma, sino de varias y puedan hacer una producción más grande y más diversificada. A eso le podríamos llamar también naturaleza reprogramada. Y el cuarto, digamos, eje es la naturaleza reconceptualizada, es decir, el diseño crítico. Explorar el diseño como una herramienta para sostener y desarrollar preguntas éticas pertinentes y un marco para el diseño biointeligente. ¿Esto qué quiere decir? Que la naturaleza reconceptualizada, este diseño crítico, nos permite hacer las preguntas que cuando se diseñó el plástico no hicimos. Es decir, ¿cuál es el impacto a largo plazo? ¿Qué sucede si el material, como el plástico, que es un material perfecto, no se biodegrada, no se destruye nunca? Entonces, si no se destruye nunca, ¿qué hacemos con ese material? Porque va a durar a largo plazo. Entonces, nos permite hacer preguntas, esas preguntas llevarlas al bloque del diseño circular o el biodiseño y reestructurar las formas en que estamos diseñando, obviamente produciendo, consumiendo y recuperando los residuos, ¿no? Entonces, esto es importante porque ella incluso pone como un eje importante el apartado conceptual y crítico
de lo que estamos abordando dentro de los campos de los nuevos diseños. Y esto es importantísimo porque si no lo cuestionamos, corremos el riesgo de que nos pase lo mismo que nos pasó en la década de los 50 y los 60 con el plástico y que es un problema que venimos arrastrando hasta el momento. Es decir, por ejemplo, dentro del campo de los biomateriales, ¿qué sucede si no nos cuestionamos qué abordajes tenemos con la producción de biomateriales, qué sí y qué no? Pues que podemos tener otras islas de bioplásticos, por ejemplo, en los mares, que podemos tener una explotación excesiva de macroalgas y también de hongos. Entonces tenemos que hacer estas preguntas, ponerlas en la mesa, debatirlas e incluso defenderlas para que pensemos en espacios siempre de regeneración, aplicados a los textiles, a los cultivos, a los alimentos y a todo nuestro diseño. Y esto es muy importante porque pone en la mesa el hacernos preguntas y estar cuestionando. Por eso es uno de los ejes también importantes que establece Carol Collett para la vinculación del diseño y la biología. Y entonces tenemos toda esta materialidad que está ahí. Aquí estoy incluyendo incluso no biológicos, a la que le tenemos que hacer estas preguntas, a las que les tenemos que cuestionar cómo se están produciendo y que no por el hecho de ser naturales pensemos que no tienen impacto y pensemos que no tenemos que abordar todo ese proceso de, obviamente, de cómo explotamos la materia prima y cómo la transformamos en materiales, procesos o sistemas y cómo nos deshacemos de ella y cómo incluso ese deshacer también tiene que ver con la forma en que consumimos. Entonces, no por el simple hecho de trabajar con un sistema vivo o con que sea un contexto natural, ya no tiene impacto, sino que tenemos que profundizar en todos los procesos y sistemas de lo cómo estamos produciendo esta nueva generación de materiales, ya no solo biomateriales, porque el término biomaterial está siendo ya desplazado por el término nueva generación de materiales para abarcar una amplia gama tanto de materiales biológicos como de materiales bioorgánicos. Y a mí me gusta cerrar, ya vamos a ir cerrando con estas preguntas y estas frases. Otra vez, ¿cómo podemos diseñar sistemas biológicos? Ya no solo productos u objetos utilitarios, sino sistemas biológicos para abordar los desafíos contemporáneos como la resiliencia urbana, la salud humana, que se nos puso, digamos, muy fuerte, o que se nos puso la pregunta de la interrelación con la salud humana a través de la pandemia, y ambiental, pues con el cambio climático que estamos viendo hoy. ¿Cómo hacemos esta interrelación y cómo diseñamos? No importa si nos dedicamos al diseño, si somos arquitectos, si somos ingenieros materiales, si somos biotecnólogos, incluso si nos dedicamos a las prácticas creativas. Es un ejercicio de diseño cada vez que estamos tomando decisiones. Y en ese sentido, terminaré esta sesión diciéndoles que la mejor manera de predecir el futuro es inventárselo. Entonces, nosotros estamos en un momento histórico donde estamos diseñando el futuro de los próximos 50, 60, 70 o 100 años. Y esto entonces nos permitirá inventarnos ese futuro que quizá nos va a tocar vivir un poco o una cantidad de ellos, pero que se lo vamos a dejar también a una posteridad y a una generación nueva. Entonces, con esto cierro. Espero que sea para ustedes enriquecedor esta conversación y que también les ayude a generar estos procesos de biodiseño dentro de sus propios intereses y dentro de lo que ustedes estén integrando como tal. Recuerden que las preguntas y dudas las podemos revisar a partir del WhatsApp y que este se va a quedar unos meses abiertos para que podamos pues dialogar acerca de sus metodologías de biodiseño y de lo que nosotros les estamos solicitando. Y nada, pues me queda despedirme y agradecerles que siempre tengan esta preferencia por nuestra plataforma y nos estamos viendo y nos estamos comunicando.